Hola amigos, yo soy Eric Pavón y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Zona. Este capítulo, como todo, siento que cada capítulo me emociono cada vez más con los invitados. Si no ha visto los anteriores capítulos, vaya y véalos, pausa acá este video y luego vuelve acá, porque estamos hoy, señores, con el malo. Nico Hernández, mi hermano, ¿cómo estás? Oye, pero aplaudan. ¿Pagan la entrada para no aplaudir? No, muy suaves. Nico, ¿cómo vas? Bien, bro, contento de estar acá. Oiga, me tenía ahí dándole vueltas, buscándolo, rogándole. No. Sí. No. Qué gusto poder coincidir. Oiga. Estaba ocupado, estoy de hecho haciendo un álbum, por eso no había podido, pero vea, aquí estamos. La agenda full. Sí, afortunadamente. Bueno, para los que no conocen de pronto, que no creo, que nunca habían escuchado a Nico Hernández, creo que uno de los fenómenos que nos dejó TikTok. ¿Qué significa esta plataforma, esta aplicación para ti y para tu carrera, Nico? Bro, qué gran pregunta. La verdad que TikTok creo que ha sido la herramienta de publicidad más grande y efectiva con la que he contado en mi carrera. Realmente creo que TikTok me regaló una exposición increíble que me empezó a conectar con alcaldías, pueblos, ciudades, incluso en otros países se me empezaron a llamar. Entonces agradezco a TikTok, sigo trabajando en TikTok, amo TikTok y a todos los artistas que estén empezando, métanle a TikTok. Oye, pero ya yo como que extraño los bailecitos que pasó, se acabaron un poquito, ¿qué pasó con el... Marica, eso es como así, yo tengo un gif con mis amigos borrachos en una finca haciendo... No, ya viene, bro. Mira que estaba en un proceso de exploración musical, como encontrando ese sonido en el que quiero dedicar mi carrera en esta siguiente etapa. Y de hecho estoy haciendo un álbum de norteña, que suena así como el malo. Así como la banda, con la tuba, con Sí, toda la vuelta. Así mismo. Tengo ya 2 canciones con Pipe Bueno. Y estoy haciendo unas canciones que vuelve el baile, vuelve el malo. Ok, eso está buenísimo, pero bueno, Nico, vamos un poquito atrás antes de profundizar en TikTok, porque de TikTok tengo un par de cosas que decir, como gente haciendo análisis de marketing, como también gente tirando hate, como, o sea, muchas cosas que se viralizaron en TikTok, pero vamos atrás. Nico fue a un reality show en televisión. Ahorita estamos hablando de eso, lo importante también que es la televisión. Esa etapa para ti, ¿cómo fue la vuelta? Cuéntame eso. Pues fue maravilloso y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Estuve en 2 realities. ¿En 2? En 2 de Caracol, el primero en el 2015. Y la producción mía, qué huevón, que no me bota usted. Esa la naturaleza. Bueno, seguimos con Nicolás Yesid, ¿no? ¿Es tu nombre? No. No. Producción. Ese día estaba Mentira, entonces fuiste a realities. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste al primero? 15 años, bro. Estuve en La Voz Kids. Te veía más chiquito. Sí, ¿te parece? Sí, se veía más chiquito en La Voz. Pensé que tenía por ahí 12. No, fue hace casi 10 años. Tenía 15 y fue brutal. Una experiencia maravillosa porque... fue el momento en el que me di cuenta que la música era eso a lo que quería dedicar mi vida. O sea, realmente estar parado en el escenario de La Voz y en esa época cantarle a Fanny Lu, Maluma, Andrés Cepeda. Maluma, muy amigo mío, casi compadres. Qué bueno. Ya, sigamos. Pues fue una experiencia que dije realmente quiero hacer esto para mi vida, o sea, para siempre. Tanto que estaba estudiando en el colegio presencial. Ajá. Y pasé a estudiar virtualmente, o sea, terminé el colegio desde la casa para empezar a estudiar música. Eso es de gomelos, Nico, ¿de dónde viene? ¿Quién es su familia? ¿Con quién vive? Eso de estudiar virtual. Escolarizar es de gomelos. Papi, no. Colegio Integrado Fe y Alegría, colegio público Los Patios, no había modalidad virtual. Liceo de Lebría no había. ¿De dónde viene Nico? Pues bueno, mira que nací en Bogotá, en una familia muy hermosa.
crecí viviendo con mi mamá, con... Recuerda que decir que fuiste pobre suma más a la audiencia, ¿no? Está de moda decir, no, vengo desde abajo, tal. Retomemos. Pues no podría decir eso porque no es cierto. Creo que conté con muchas oportunidades, tuve siempre un techo, tuve siempre la comida. Mi papá siempre se esforzó y dio su máximo para que nunca nos faltara nada y así fue. Por supuesto que nos tocó guerrearla porque a pesar de que no nos faltó nada, pues no teníamos de más. Así que pues tocó trabajarle duro, tocó guerrearla. Crecí con mis hermanos, con mi mamá. A los 15 años estuve en La Voz Kids y ahí como empezó mucho más el sueño. Siempre tuve el apoyo de mi mamá que desde chiquito me decía, hijo, cante, escriba, toque la guitarra. Yo sé que usted tiene el don. Ella me decía ¿Por qué? así, porque lo sentía. Ay, que las mamás, ¿por qué saben eso? Las mamás son únicas, hermano. Yo le hacía una payasada a mi mamá por allá a los 15 años y mi mamá me decía, ¿por qué no se graba y lo sube a internet? ¿De verdad? Te lo juro. Ella me decía, cuando yo le dije, mamá, yo después de ser profesor le digo, mamá, yo quiero hacer videos. Mamá fue siempre mi fan número 1. Y siempre me decía, usted, y yo decía, cuando eso internet, ¿qué? O sea, ya estoy grande, ya a los 15 años, eso fue hace un poco de tiempo. Y yo decía, pero mamá, ¿por qué me dice que grabe eso? Y aparte no me parecía a mí tan chistoso y ella era feliz con esa mierda. Las mamás tienen ese don como para leer. Por ejemplo, yo le pedí a mi mamá una guitarra, me la compraba, pero yo nunca aprendí a tocar. ¿Tú desde qué edad empezaste a sentir como esa cosita por la música? Desde que tengo memoria, bro. ¿Para qué te miento? Mira que mis primeros recuerdos son viéndome al espejo. Yo me encerraba en la pieza. Ajá. Cogía el control del televisor. ¿A besarse con el espejo? No. Ay, yo hacía eso. Mira. Ahí está la diferencia. Mira, frente al espejo con el control del televisor y empezaba a cantar. Ok. Y yo me imaginaba en estadios, pues no te puedo decir que en estadios, pero cerraba los ojos y me imaginaba como con mucho público. Y yo era un niño, mi mamá me decía en las reuniones familiares, cante una de Vicente. Entonces yo engolaba la voz, te miré, y me daba una pena. Me metía abajo de las mesas, las tías me aplaudían. Ok. Pasó el tiempo, mi mamá me insistía mucho que estuviera en clases, que escribiera. Y como que era muy niño y todavía quería era más jugar, recochar. Sí, entonces obvio. no le ponía mucha atención a la música. Ya casi como a los 14 años, quise una guitarra. Mi mamá me dijo, bueno, ayúdeme a trabajar para regalársela. Ok. Le ayudé a trabajar, me regaló una guitarra artesanal. Ok. Aprendí a tocar por YouTube y cuando me sentí listo, pues mandé el video a La Voz Kids. Y pum, pasaste. Pasé. Fuiste a un filtro, pasaste. Envié un video, luego envié otro video, luego hice una audición presencial y ahí ya pasé a la audición a ciegas. ¿Qué también te Varios. fue en el reality? Mira que muy bien. Creo que en aquel entonces fueron como 10.000 niños o 15.000 que enviamos el video y yo salí entre los últimos 10, Ish. casi en la semifinal. Durísimo. Sí, sí. Durísimo. Después sales del reality y ¿qué? ¿Empezaron a salir ya presentaciones, cositas o no? Ahí seguía siendo muy niño. Pues más bien empecé a prepararme. Salí del reality y dije, bueno, voy a empezar a estudiar música, tomar la música en serio. Entonces empecé con clases de guitarra, clases de técnica vocal y clases de producción musical. Ok. Durante años, y estaba grabando reggaetón. Era el género que más me gustaba. Ok. Me encantaba el reggaetón, me encantaba el pop urbano, el trap incluso me gustó mucho. Y aprendí a producir género urbano, entonces empecé a sacar unas canciones en género urbano. ¿Están por ahí todavía en YouTube? Por no? ahí están, sí. Ay, Sí, sí. ay. Tienes tu celular ahí. ¿Producción? A ver, yo no me sabía ese dato. Más que producción, sí. Y duré años dándole, pero no, por ahí no conectamos mucho. No fue. No. ¿Pero no conectaste tú con la música o de pronto no conectaste con una audiencia? A mí me gustaba, pero no me llenaba. Ok. O sea, como que... Sí, Sonaba bien, ¿no? Sí, lo disfrutaba Pues mucho. cuando me dijiste trap, yo me imaginé que ibas a poner una canción así toda... Mira que tenía una... Y tú serás la única Mira que yo- madre. Y tú serás la Cinderela, el punto que da pena. No, mira que te digo, yo tenía un trap, Ajá. grababa un trap que no hice en un momento de mi vida que yo ni me acuerdo. cómo fue que Cochinísimo, hice. así a lo mal. Cochinísimo. Maleante, pistolas. No, tampoco, pero eso escribía un montón de cosas que ni te cuento. Y hace- de lo que jugaban en GTA. y cuando empezó a pegarse el malo en TikTok, pues todo mi catálogo en Spotify empezó a crecer. Empezó a crecer.
y llamé a la agregadora y les pedí el favor de que eliminaran ese trap. Claro, y así fue. Sí, pero en esa época había hecho un trap. Venga, ¿cómo? ¿Qué parte de la historia te íbamos en que empezó a estudiar técnica vocal, trataba de prepararse mucho. ¿Cuándo llega el malo? Ahí, ¿cómo va esa historia? Falta un reality al que fuiste. Falta un reality. ¿Cuál fue? Fue como un reality con el que me despedí del género urbano, de alguna manera. Ok. Fue a otro nivel. Ah, tú estuviste en otro nivel. A otro nivel. Que ya iban cantantes, o Que sea... sí, era un nivel más alto. Sí. En Ya ahí este- salió, por ejemplo, Luis Alfonso. Luis Alfonso, estuve con Luis Alfonso en la misma temporada. Sí, éramos parceros allá. Jesse estuvo una temporada antes. Que de hecho Luis Alfonso, algún día lo tenemos acá en la zona, también un tipo que subió en su carrera y tal, también empezó haciendo cover. Un cover... Fue un grande. Un cover lo disparó, al igual que a ti con el malo, a él con el precio de tu error. Así es. Y estuvieron en el mismo reality, en otro nivel, En durísimo. el mismo reality compartíamos. De hecho, me contó varias historias y es un grande, es un luchador, un guerrero. Un capo, un capo. Entonces, Suiza, ¿y qué tal te fue ahí en esa? En otro nivel, bien, no tanto como en la voz, como no estaba yo muy cómodo con mi género. Empecé cantando género urbano, luego balada, luego... Realmente no me sentí muy bien, como en la quinta etapa salí, aprendí mucho y llegó pandemia. Ok. Llegó pandemia. Yo tenía lista una canción de reggaetón a la que le había trabajado un montón, pues le habíamos metido los ahorros con mi familia para hacer el video. Lo que te cuento, o sea, nunca nos faltó nada, pero no teníamos... Vamos a hacer un video de 5 millones, venga, tome. No, no, vamos a hacer algo listo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a armar? ¿Cómo no lo guerreamos? No había plata de más. Y bueno, llegó pandemia. Ahí no solo ya no había de más, sino empezó a faltar. A faltar, hijo de y fue como un momento en mi vida trascendental, porque pasé por un momento de depresión fuerte, porque no me estaba identificando con lo que estaba pasando en mi vida, como estaba sintiendo. Ya tenía 18 años, no tenía como un rumbo fijo. Es que ya tenía 18 años, todo joven y todo Jovencito, pero de alguna manera como que... ya habías vivido tanto que... Sentía que no tenía algo fijo. Ok. Y con el reggaetón no estaba conectado con una audiencia, tenía creo que 180 oyentes mensuales en Spotify. De alguna manera pues me frustraba, pero lo que más me frustraba era que yo tampoco me sentía identificado con mi música. O sea, también alguien me decía, Nico, muéstranos tus canciones, y yo dudaba cuál mostrar. O sea, yo no me sentía como, esta es mi música, no me sentía orgulloso, esta es mi música, ya le muestro mi reggaetón. Entonces pasó algo en ese momento de mi vida, que pasó como por ese episodio de depresión, y estaba sonando mucho Karim León. Ok, cuarentena, 2000. Y de nuevo tú. en ti. Dejemos que cante mejor. Negas que no habrá que justamente en ti, tú, en mi locura tú. Y ahí apareció Estefan en tu vida. Exacto. Por esos días Todo conecta. me estaba enamorando de Steffi. Estaba conociendo a Steffi, me estaba enamorando de ella. ¡Ay, coqueto! Y esa canción, pues, me voló la cabeza, me fascinó. Ok. Entonces yo la grabé en una versión de guitarras. En el estudio donde yo grababa reggaetón, pues le dije al ingeniero, a mi amigo de allá, Dani, le dije, parcero, grabemos tú en guitarras. Llamemos a otro amigo que graba guitarras, David, y hagámosla, a ver cómo queda. Un cover, para escucharlo. Así fue, lo grabamos. Para dedicarlo ahí, para tenerlo ahí. Lo escuchamos, se lo mostré a Steffi, se lo mostré a mis papás, a mis hermanos, a un montón de amigos. Y todo el mundo me dijo, Nico, en esa música sí se le escucha su voz, hermano. Ese es. Cante eso. Por ahí es. Ahí sí se le escucha su voz. Y yo, ¿será? Bueno, pues hagamos un EP. 4 canciones. Hicimos Niña Bonita, Nunca Voy a Olvidarte, Tú y Si Tu Amor No Vuelve. Todas en guitarras. Si tu amor no vuelve, güey. Por su amor. Todas en guitarras. Lo grabamos en un estudio casi caserito. Pues tenía sus equipos, pero pues un estudio empezando, un estudio emergente. Solo guitarras, tenía el álbum. De hecho, el bajo del álbum, pues no teníamos bajista en ese momento, ningún amigo y tampoco presupuesto, entonces el bajo lo hicimos con las guitarras. Y luego en edición lo octavamos y le hicimos una ecualización, pues la hizo el ingeniero. Y se inventó el bajo. Espectacular.
Quedó La espectacular. gente sana y que no haga bajo. Sacamos las 4 canciones, hicimos todos los videos en un día. Esos videos valieron como 700.000 pesos. Fuimos entre amigos Ay, marica. y Claro, sacamos las 4 canciones. con razón cuando yo veo a Nico, que lo veo como le estaba yo cayendo como a mi ex, que la conocí hace muchos años, y veo que un día me dice, un día a Marucha, veo que un día pone en Twitter, por Twitter uno se da cuenta, y decía, era una vaina ahí como, lo que me encanta Nico Hernández es una cosa de otro mundo. Y yo, listo, Nico Hernández. Hijo de puta, tal, no sé qué, y hasta que lo traté de buscar y no lo encontré. Y yo dije, pero ¿quién puta será? Entonces un día le tiré así como una... Y me dijo, ¿cómo así? ¿De qué hablas? ¿Un cantante? Yo, ¿cómo así? Y ella vivía acá en Bogotá. Yo, uy, qué oso yo. Y cuando yo lo busco, y ya como cantante, ya veo quién eras, y veo la canción, y empieza a salirme en TikTok el algoritmo una vez, y yo, güey, puta, y en ese momento yo no era de escuchar vallenato, ahora soy más vallenatero, yo no era de escuchar vallenato, pero las versiones tuyas de los vallenatos me parecían hijo de putas. Entonces lo que yo hacía era que empecé a buscar las canciones de Nico Hernández y me salían canciones dizque hace 2 años, hace 3 años. Yo decía, ¿este chino dónde estaba metido? Y luego después conecté, porque yo había conocido a Stephanie y me dijo, es que mi novio tal, mi novio canta, no sé qué, y como que me había mostrado, si no estoy mal, le mandamos un saludo o algo así, como en Ibagué. Y yo dije, conecté todo, y yo dije, uy, marica, la está haciendo súper bien. La está haciendo súper bien porque literal fue un momento donde todo TikTok Colombia era Nico Hernández, weón. Qué maravilla. Pero ahí no fue con el EP, fue después con lo del malo. Fue después. Y ahí empieza lo que tú dices, empezó a crecer todo tu repertorio que tenías ya guardado. Ahí viene el momento trascendental. Grabamos el EP, nos gustó, lo sacamos, se llamó el EP Por Siempre. 4 temas, mi papá escogió el nombre, Por Siempre. Salió el tema, salió el EP, 4 temas. Y en YouTube, pues digamos que yo sacaba una canción y me hacía orgánicas en una semana 2.000 reproducciones, en una semana. Y estas canciones empezaron a hacer como en una semana 10.000 reproducciones. Upa. Fue como, uy, ¿qué está pasando? Es. ¿Qué está pasando? Subimos una a Facebook que 1 millón. Que pam. Entonces dije, bueno, vamos a grabar un álbum. Pues ya olvidamos el reggaetón, vamos a grabar un álbum. Entonces mi intención fue hacer un álbum que sonara a música regional fresca. Okay. Como sacar referencias de la norteña, de la popular, de la regional mexicana y hacer un popular light. Okay. Un norteño light. Sí, porque es una banda, pero una banda como más fresca, más juvenil, más parchada, ¿no? Ese fue siempre el objetivo. Acá me lo tatué, mira, Por Siempre. Ok. Fue un momento de hacer el álbum. 12 canciones. Fue un momento, pues en medio de la pandemia. Económico duro. Ya yo me había ido a vivir con Steffi. Tenía yo 20 años recién cumplidos y estábamos viviendo los dos en plena pandemia, en un apartamento pequeñito. ¿Estaban que se mataban o qué? No, nos caíamos bien todavía. Eso es lo más importante, ¿no? Sí, Que caigan bien. Sí, obvio. Entonces en ese momento ya vivía yo con Steph, mi papá, por supuesto, apoyándome, mis papás apoyándome económicamente con la carrera. Entonces, ahí no tenías ninguna firma, ninguna disquera cerca, ninguna, independiente totalmente. Independiente 100%. Llegó el momento de hacer el álbum. Hernández Records. Nos juntamos con amigos, pues con amigos para hacerlo, realmente, entre músicos amigos. Ok. Sí, porque tú podías tener 1000 cosas en la cabeza, pero necesitabas la complicidad de alguien que supiera hacerlo y leerte lo que quería, ¿no? Total. En esa misma yo pienso, listo, lo escuchan los amigos y me dicen, sí, acá sí cae. ¿Y usted cómo se sentía? Usted sí digo, oiga, sí, lo popular, sí, me siento... Sí, cómodo. yo sentía que mi voz, que podía expresar más mi voz y me sentía mejor porque sentía que conectaba más conmigo mismo y con las personas que lo escuchaban, como que conectaba más, como qué buena canción, como qué gusto, eso. Pues no me pasaba, bro. Esa sí te gustaba mostrarla. Me tocaba ponerle un reggaetón a un reparcero.
O sea, sí le estaba haciendo esta canción, sí, explicarlo. Lo estamos haciendo así porque ya, la letra viene es, ya. Conectarlo, ¿entiendes? Ok. Pero con el regional no pasaba eso, sino play. Y de hecho me decían, está bueno, póngalo otra vez. Yo, Ok. qué maravilla, bro. Yo sentía un éxtasis, una felicidad impresionante de saber que estaba haciendo una música que me hacía más feliz. No, y aparte, en la época de pandemia, era también época de toque de queda y de ley seca. Y a un colombiano, dígale que se puede tomar todo el trago del mundo hoy, no toman. Pero dígale que hay ley seca. ¡Ay! Todo el mundo a beber y tal. Y esa música se presta, ¿no? Porque es como para los despechaditos, la musiquita que hace toda la vuelta. Entonces me imagino que eso empezó a gustar más y a conectar más que, por ejemplo, el urbano. Sí, total. O sea, todo se juntó en ese momento. Se juntó y grabamos el álbum Por Siempre, como te venía diciendo. Ahí estuvo El Malo, estuvo El Nunca Voy a Olvidarte, Olvídala, Si tu amor no vuelve, Tú, Hasta el fin del mundo, Todavía. Varias canciones que han gustado estuvieron en ese álbum y fue un proceso duro grabarlo. Que bro, todavía con las uñas. suenan, todavía la gente las escucha. Todavía las piden. Te tengo una pregunta. Cuéntame. Que de pronto mucha gente se estará haciendo. ¿Cómo es el tema de grabar un cover? ¿Tú le tuviste que pedir permiso a Ventura, a Romeo? ¿Algún día algún compositor de estos vallenatos te dijo, hey, ¿por qué estás cantando mis canciones? Eso, las regalías le llegan a ellos, tú sacas regalías de eso, ¿es rentable, no es rentable? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo, para los que estamos nulos en ese tema? Es un proceso y me tocó aprenderlo casi que a los planazos. a golpes, porque cuando empecé a hacer los covers, pues tenía alguien que me asesoraba con el tema de plataformas digitales y me dice él, eso no hay que sacar ningún permiso. De hecho, yo me hablo con el manager de Karin León y no pasa nada, saquémoslas. Pero me estaba echando era cuento. Y yo, Yo me bueno. hablo con el manager de Cari León. Y se puede sacar. Y yo, bueno, me dijo, no le cambiemos, son palabras. Y yo, no, listo, va. Al pie de la letra. Grabamos las canciones, las sacamos, va. Pasa un año, las canciones empiezan a sonar. Ok. Es decir, un strike en YouTube, ¡pum! Derechos de autor. ¿Qué es esto, hermano? ¿Cómo Alguien así? la solicitó. Y él me había dicho, además me ha dicho, pues eran otros tiempos, que se hablaba con varios compositores, entonces que ya teníamos los permisos, o sea, me echaron un cuento, alguien que me asesoraba como para acelerar el proceso de la salida de los álbumes, no con mala intención, sino de pronto por desconocimiento, Sí. y las saqué las canciones sin permiso. Ay, güey. A los 2 años, primer strike, segundo strike, tercer strike, me tumbaron el canal de YouTube. Fue algo, bro. Yo no, el canal. Entonces me tocó aprender. O sea, tú estás monetizando eso. Sí, claro. Y te Monetizando. llegan pam, al tercer strike, pum, te tumban el Me lo canal. tumbaron. Me lo tumbaron. Y año 2021. Entonces me tocó aprender que existen unas empresas que se llaman editoras que protegen los derechos de autor de, Claro. de los compositores. Entonces cuando alguien escribe una canción como El Malo, que la escribió el propio Romeo, él la lleva a una editora, esta canción está en Universal, entonces les dice, protéjame los derechos de esta canción. Entonces cuando ven que Nico Hernández está monetizando y no pidió permiso, pues la bajan. Entonces contacté una empresa intermediaria y les pedí el favor, ayúdenme a sacar licencias de todos mis covers. Y ahí me tocó pagar pues un buen dinero porque pues cada licencia vale alrededor de 2 millones, 2,5 millones de pesos. Yo tenía como 8 canciones y no tenía toques. Pero no me parece tan caro. No, pero pero en el momento- Si no los tiene, pero son- usted sin toques, empezando. Sí. Nadie lo contrata. Y por cada canción entonces me dio Y, 7 licencias por pagar para recuperar el canal, pues es. Pero bueno, no, porque lo es que sobrellevamos. yo pensé que, por ejemplo, o sea, ellos solicitaban la canción y simplemente ellos se quedaban con, ejemplo, el 80% de los ingresos de canal y no se necesitaba licencia, pensaba yo. Se quedan con todo el derecho de autor.
por supuesto, pues uno no puede ganar nada de ahí porque pues no, 0% en la composición, todo es de Romeo y de su editora, por ejemplo en el caso puntual del Malo. Sin embargo, la monetización que genera el video, creo que sí tiene, o sea, creo que no lo pagan igual que una inédita, pero pues la monetización que genera el video, pues sí, sí nos la pagan. O sea, realmente Romeo por este fenómeno que fue el Malo con Nico Hernández, ¿solamente recibió lo de la licencia y ya? No. Sigue recibiendo. Cada reproducción de las 80 y pico millones que tiene y cada vez que la canto en vivo le genera a él una regalía por ser el autor. O sea, Romeo yo creo que le ha generado bien la canción. No estoy seguro cuánto ni nada. ¿No lo conoces? No, espero que al menos la haya escuchado. Yo lo admiro un montón. No, seguro que sí lo ha escuchado. Lo admiro, lo respeto y es un sueño poder conocerlo y decirle, hermano, he grabado 5 canciones suyas. Aventuraba a Medellín, ¿no? De hecho, te digo una cosa, estoy grabando otra. ¿De él? Nunca lo había dicho en ningún lado. Estoy grabando otra, bro. Sí. Así como el Malo. Pero, ni te digo cuál. Tirala. Tirala el pedacito ahí. Que solo por un beso. ¡Ay, no! Se puede enamorar. Y sin necesidad de hablarse. Viene por ahí norteña. Uy, otro palitroque Ortega, huevón. Oiga, hablando de esto que empezó a pasar en TikTok, ¿alguien te dijo sube los videitos a TikTok? Mi papá. Uy, su papá un adelantado y su mamá también. Mi papá un adelantado, así como lo acabas de decir. Ay. Me dijo, mi papá lee el periódico, le encanta leer, es alguien que se levanta muy temprano, 4 de la mañana, a leer. Le fascina leer. No, se levanta pero a fumar. Ay, hermano. Y entonces me dice, papá, Nico, estoy leyendo en el periódico que hay una plataforma digital, pero el año 2019, una plataforma digital que se llama, uy, parce, mi papá, uy, Se llama es un grande, Tiki. que se llama TikTok, empiece a hacer los videos, que ahí le va a ir bien y va a empezar a crecer. Hágale, 2019, le digo yo, pa, es que el celular que tengo pues no tiene una muy buena cámara, entonces pues yo lo voy a tener en cuenta. Siempre. Y llega y me dice mi papá, tranquilo, como a los 2 días me llama, pues no tenía la plata, pues que había hablado con una hermana, con una tía mía, y que nos iba a prestar la tarjeta de crédito para comprar un nuevo iPhone. Ok. Y así fue, mi papá me regaló el iPhone 12 Pro Max en esa época. El que estaba. Sí, el que estaba. Y empecé a hacer los videos. Y al año siguiente se pega TikTok, porque en cuarentena fue el gran despegue de TikTok donde salieron todos estos fenómenos y tal, y tú ya estabas ahí desde un añito Estaba antes. ahí, estaba subiendo seguidores, digamos que tenía como 100.000, 120.000, 130.000, pero realmente el boom, mi boom de TikTok fue en el 2023. Terminando el 2022 empezó a crecer mucho y en el 2023 ya, boom. Vamos ahí a eso, ese fenómeno de TikTok. Me acuerdo yo que cuando, bueno, ya te conté por qué me enteré por Mariana y tal, y empecé a salir en TikTok y empecé a escuchar tu música y tal, y no sé qué. Y el baile era muy pegajoso, weón. O sea, era demasiado pegajoso. Yo me acuerdo que con Pipe lo hacíamos todo el tiempo y decíamos, "Ay, Pipe que es todo bonito y este todo bonito". Entonces decíamos, uy, como que se parecen y no sé qué, y empezamos a molestar. Un día yo hago una historia, como que en mi carro ahí de Chayanne Emilio, hago una historia con el Malo. Si no estoy mal, la reposteaste o me contestaste algo por ahí. Y luego, después como que seguimos hablando, vinimos a un concierto tuyo por acá que nos invitaste, de hecho en el palco con tu familia y todo, estuvo súper chévere. Y después yo un día me encuentro y es que vamos a hacer el análisis de marketing que ha hecho en su carrera Nico Hernández. Y entonces el man llega y hace una teoría donde a nosotros, él empezó a pagar a los influenciados. Y salía yo, y salía Pipe, y salía Dairo, y nosotros, porque en Desconectados un tiempo tuvimos todo el tiempo, y poníamos tu música y hacíamos Oiga, así. qué vaina. Marica, nos lo gozábamos en las fincas, en las fiestas que íbamos, poníamos tu música todo el tiempo y hacíamos el baile y toda la vuelta. Y yo decía, increíble porque este man, analizador y analítico de redes y de campañas, sí, eso sería lo normal, ¿no? Que
quiero pegar un tren, ¿qué es lo que hace la gente? Quiero pegar un tren, quiero pegar algo en TikTok, contrato influenciadores. Resulta que lo tuyo fue orgánico, o sea, por lo menos a mí no me pagaste por hacer eso, me debe plata, hermano. Pero fue todo orgánico. muy orgánico. Todo weón. orgánico. De hecho, te lo puedo decir que no, en ese momento no teníamos pues presupuesto para invertir. O sea, no teníamos presupuesto para invertir. O sea, cuando eso empezó a pasar, ahí nos empezaron a llamar a conciertos y pues empezamos a estructurarnos, a formar una empresa, a empezar a crecer y estamos en ese proceso de organizarnos, de ir creciendo. Pero en ese momento todo 100% orgánico, ¿no? Un regalo de Dios. ¿Cuándo empieza a llegar la plata? Porque sí, que no tenían, pero ya tienen. Mira que... ¿Cuándo empieza a llegar la plata? Pues la plata empezó a llegar con los conciertos y así mismo empezamos a subsanar deudas, porque tengo que serte sincero, pues en el camino se quedan deudas. Roticos que llaman. Y en el camino... Rotos, cráter. Y había tenido momentos pues, fuertes en mi carrera en los cuales había pues, pasado por un sinnúmero de situaciones. Es que como te lo digo sin que suene como maluco, como enseñanzas que a veces no llegan de la mejor manera. Ok. Como... sí, pasé por procesos de estafa, donde perdí dinero, donde quedé con deudas que no me correspondían. Pasé por procesos de pagar dineros grandísimos, porque pues empezando en una carrera muchas veces toca pagar un peaje, tristemente, mientras uno aprende. Entonces hay que tener mucho cuidado con a quién le confiamos nuestras canciones, nuestra carrera, nuestros proyectos, nuestro booking como artistas, porque eso nos puede traer muchas cosas. Entonces, pues realmente tenía unas deudas muy grandes que había quedado pues, a través del tiempo en el trasegar musical y afortunadamente terminé de pagar eso ya el año pasado. Ah, hasta ahora. Hasta ahora, bro. Porque es que eran números grandes, o sea... Y aparte tú tienes un equipo muy grande, ¿no? Además. O sea, viajas con una banda, viajas con 10 personas, si no estoy mal. Viajamos 25. Una vez lo coticé, porque un amigo me pidió el favor y viajaban 10. Ahora viajan 25 personas, Sí. O sea, eso es... Porque también... Depende del formato. Tenemos el formato grande y somos 28, varios 25, paqueticos. 28, 25 somos el formato grande y tenemos un formato reducido que somos 15 personas. Y ahorita vamos a hacer una gira en Estados Unidos y vamos en un formato más pequeño, como de 10 personas. Okay. Y estamos en eso, como... Ok, buenísimo, moviéndonos. porque es que en TikTok también se hizo viral. O sea, yo me acuerdo que yo siempre he dicho algo, no sé si lo haya dicho acá en el programa, pero siempre he dicho que lastimosamente, o para fortuna de muchos, en Colombia, sin hate, no hay éxito. Y yo veía tus videos virales y entraba uno a los comentarios y había casi que del 50-50, donde decía, no, pero un man que se hace famoso haciendo covers y no sé qué, y para cuándo una canción propia, pero salían otros a defender, entonces hágalo ustedes y tal, y no sé qué, y se formaban esas peleas ahí. ¿Cómo tomabas esos comentarios? ¿Los leías? Sí, me gusta leer los comentarios. ¿Sí? De hecho, a mí me encanta publicar los videos. Voy a eliminar unos que puse yo. A mí me encanta publicar los videos y leer los comentarios. ¿Contestas a veces? Contesto, me fascina. ¿Ah, sí? Me encanta como cuando empecé. ¿Así te estén tirando? Sí, claro. Es que yo creo que en la vida todo son perspectivas, bro. O sea, como tú ves las cosas, no las veo yo. Ni las ves tú, ni tú, ni tú, ni tú. O sea, todos las vemos diferentes. Okay. Y pues a mí me gusta mi música y me parece que está genial. Tengo que saber que es porque yo lo veo así, pero pues hay gente que no le va a gustar para nada y está perfecto. Y además las redes son para interactuar. Total. Yo creo que no hay que tomarse nada personal ni afectarse por opiniones, así sean fuertes, porque pues creo que un comentario negativo habla más de quien lo hizo que de quien está hablando. Me acuerdo un video que se hizo viral de una chica en Cali, no sé si lo viste, que escuchaban tu música también, normal, no sé qué, y como que entre amigos dijeron, oigan, ¿y si contratamos a Nico Hernández y lo traemos a una fiesta? Claro, y eran 20 personas. ¿Qué nos puede cobrar? 20 millones.
todos de a 1.000.000 y lo traemos, nos enfiestamos, y que cuando te hicieron la cotización a cada uno le tocaba poner como 5 millones. Y eso se hizo súper viral, no sé si llegaste a ver ese video, se hizo súper viral no. y empezó la gente como a decir que no puede ser, que este peladito que ni siquiera tiene una canción propia y que cobre tanto dinero y no sé qué, y empezó como esa vuelta, ese auge y esa vaina. Y claro, uno la perspectiva es, marica, pero si va con una bandota, va con tal, hace su show y toda la vuelta, pues, y está de moda, le gusta a la gente lo que hace, así la canción no sea de él, pues, marica, chimba y que cobre lo que él quiera, pero siempre como que uno sentía que tú eras un artista que llegaba, cobraba bien, pero llegaba, aparte que esa música le presta mucho para tomar, entonces para un empresario siempre va a ser buen negocio alguien que le jale en el trago. En esa época, como que en ese auge, como que empiezas a girar por toda Colombia, ¿te sentiste así como superestrella, como con platica, empezaste a ver eso? ¿Qué? ¿Cómo fue ese proceso? Mira que no lo viví de esa manera. ¡No! Ah, estabas con Estefan. No, mira que no la viví de esa manera porque en todo ese trasegar de la vida pues había pasado por momentos duros en los que había aprendido a valorar otras cosas de la vida, ¿sabes? Por supuesto que el éxito de mi música pues lo valoro y lo agradezco infinitamente, pero aprendí a sentirme bien por el hecho de estar vivo, de tener mi familia, de tener salud, de tener un cuerpo bien para moverme, ¿sabes? Entonces lo viví con gratitud, como relajado, con mucha satisfacción, bro, porque han sido años Total. de luchar por este sueño, pero años en los que le he dedicado mi vida entera, o sea, años en los que tenía amigos en el colegio que empezaron a salir a fiestas, a vivir cosas que yo nunca viví, nunca, por siempre, estar concentrado en la música, que no me arrepiento para nada, veo que son semillas, pero habían sido muchos años de esfuerzos, entonces lo viví como con una satisfacción y una gratitud increíble. Y lo del precio del show, pues realmente tenemos un equipo grande y prestamos un show, o sea, ofrecemos un show hermoso. Hacemos ensayos todas las semanas, de hecho tenemos épocas en las que ensayamos mucho, somos una banda, pues en la banda son, no sé, bro, 15 personas, son 6 técnicos, afortunadamente, porque cuidamos cada detalle del show y queremos que tanto el empresario como el alcalde y cada persona que vaya se lleve una experiencia maravillosa, es más eso. Pero no es que lo que cobre todo es pánico, no, bro, no, eso... Por eso se separan los grupos, ¿no? Claro, eso... Por eso se separó One Direction, les toca dividir entre 5. No. Y a ti te toca dividir como entre 25. No, claro, mucho más de la mitad del show, mucho más del 50% se van gastos. Entonces es más para prestar un show bien lindo, bien especial, que eso me gusta y eso nos gusta, que el arte sea la prioridad, que lo que se presente en la tarima sea la prioridad, que la tarima sea el altar para hacer música con amor, con respeto y con toda. ¿Cómo te sentiste cuando sacaste ya tu primera canción? Que fuiste a un estudio y dijiste, bueno, ya este va a ser mi primer sencillo, que si no estoy mal era producción. Sí, usted me la anotó, pero se me apagó el celular. Mentiras, la debo tener descargada. O sea, no estoy hablando de tu primera canción inédita, estoy hablando después del fenómeno del malo. Ya. Cuando todo el mundo decía, sí, los covers, chévere, pero ¿cuál una canción suya? Eso era lo que uno leía. Y tú un día fuiste a un estudio y dijiste, voy a sacar una canción tal, no sé qué. Mostraste todo el proceso, yo me acuerdo, mostraste todo el proceso como en el estudio, como lo que estabas haciendo, y si no estoy mal, era este tema. Linda esa canción. Total, esa era. Sí, esa fue la que saqué después del boom del malo, fue la primera que lanzamos. Fue esta. Y pegó súper bien. Sí. Pegó súper bien. La gente como que Eso. callaste bocas también ahí, ¿no? Como que sí, mucho cover y tal, pero ¿qué hay propio? Pan, sacaste eso. Y luego creo que llega un junte durísimo, del cual quiero hablarte, que también muy amigo mío, del señor Pipe Bueno. Sí. Que creo que ahí fue otro batacazo. Después vienen varias cositas, pero
estamos en un laboratorio de cerámica. Así que antes de hacerte esas preguntas y que pasemos a ese tema, a la actualidad, a lo que se viene, vamos a hacer una actividad acá. ¿Qué tal para las manualidades? Pues espero que bien, me gusta. ¿Sí? ¿Te gusta? Me parece interesante. Porque también quiero hablarte de algo, como un proceso que, si no estoy mal, viste como en Ecuador o en Bolivia, que son países súper fuertes tuyos, que hiciste como una cosa energética allá y como que cambió la aura tuya, ¿sabes? De como lo que uno percibía a Nico a lo que se percibe ahora. Siento que es una aura mucho más limpia, una energía más como, así como amigable, como tal. Yo dije, hay que traerlo a hacer jarritas, huevón. Entonces, ¿vamos a darle o qué? Vamos a darle. Listo, vamos a llamar al Me profe. encanta. O a la profe. ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó? ¿Quién es este nanita? Profe, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Cuéntale a gracias. nuestra gente dónde estamos, qué estamos haciendo acá y por qué estamos vestidos así. Bueno, estamos en Juan Escuela de Cerámica, soy Byron Silva, somos ceramistas de ya hace un buen tiempo y nos dedicamos a la enseñanza. Entonces la idea de hoy es que tengan esta experiencia, untarnos un poco, crear pieza y vamos a ver qué tal nos va. Qué bueno. me ¿Sé qué tal encanta. para las manos? Bien. ¿Bien? Listo. Yo no soy tan bueno, pero para eso está el profe Listo, Lo también. intentamos. Sí, yo. Entonces, en torno que tenemos el pedal, ¿vale? Está al lado de allá y al lado de acá. Cada vez que ponemos talón se va a frenar y ponemos punta hacia adelante se va a acelerar. Punta Ya, talón. ya. Punta talón, punta talón. Ajá. Ya, listo. ¿Listo? Torno generalmente es uno de los, digamos que las maneras de crear un poco más dispendiosas, suele ser de hecho lo más difícil en la cerámica, pero en la sensación, en la parte sensorial es lo más rico. Entonces la idea de ahorita yo les voy a apoyar como en las partes que se requiere un poco más de técnica y la parte final como de creación de pieza y demás, que es la parte muy bajana, pues para que ustedes ya la puedan ir desarrollando. ¿Listo? Vamos a fluir. Buenísimo. Entonces, ideal, piernas siempre tocando el plato. ¿Como Ajá. apretándolo más o menos? Sí, suavecito como para que haya un contacto. Listo. Los codos siempre van a estar sobre la pierna, ¿vale? Ya. Eso se me le va a corre dar atrás. firmeza en las manos. Esponjita y va agua arriba. La idea es que el material siempre tenga un poco de brillo. Ajá, tomas agua de ahí. Uf. Entonces da la velocidad. Ajá. Puede quitar el pie, deja la velocidad ahí, quita el pie y ella se mantiene. Un poquito menos. Eso. Entonces ahora sí va mano sobre el material. Voy a dejarse ahí al lado de la esponjita. Eso. Entonces, ¿cuál es la idea? La mano derecha, mano diestra, viene con la palma en esta forma. Sí. Viene acá. Y vamos con la palma a empujar hacia allá. Si hay fricción, Ay. si siente algo de fricción, Ay. entonces con la otra mano un poquito más de agua. Ajá. Mira cómo lo va haciendo profe. cinturita, mira cómo lo voy haciendo Un poquito más de cinturita. agua, un Ay, poquito más de profe, agua. profe. Si se siente fricción, fresco. Si el material Uy, se sí. cae, lo dejamos ahí a un lado, no pasa nada. No Eso. esperaba ser tan bueno en esto, mira lo que está haciendo. Bien, bro. Está haciendo un conito y mira, lo va haciendo la Entonces, ¿cuál es la cinturita. idea? La primera etapa vamos a centrar el material, que nos quede bien centradito. Uy, profe. ¿Listo? Eso Entonces, está. voy a apoyar Espérate. un momentico, ¿vale? Nico, es para tirarlo. Profe, ¿usted ahora bien siente que yo necesito apoyo? ¿Pero qué estamos haciendo, Ay, profe? ay, le tumbé la Primera cabeza. etapa, ¿cuál es? Le tumbé la cabeza. Necesitamos que el material que Sí. esté dando vueltas en este momento. Papá, déjalo acá. estoy vea, vuelto un 8. Que ese material se quede firme. Dale velocidad. A ver, velocidad, velociraptor. Entonces, mira, ¿cuál es la idea? No, pero no entiendo. Buscando es que quede firme. Presta, presta, presta. Entonces, primera etapa, que el material esté firme. Mira el mío. No, pero es que, profe, ¿qué estamos haciendo? O sea, Primera etapa, ¿qué es? Que el material esté centrado. Ok. Ya. Va mi palma, estoy haciendo presión y solo que esté centrado. Tú pasas algo de algo muy bonito que es que la cerámica coge la imagen que no tiene en cabeza. Listo, Ok. ya voy para allá. Ya la Uy, vio. lo vi Entonces, súper bien. este es el primer paso, Ish. centrar el material. centralo. ¿Sí? Entonces, mira, palma, Siento que voy de agua. súper bien. Uy, yo Es hice que la a uno- arepa. Es que a uno le da como cosa hacerle duro, Sí, cierto. pero Qué no. embarrada. Hay que hacerle duro. Pero no, muy chévere. Esto es un arte. Es que realmente las personas que hacen esto Son saben. artistas. Uno va teniendo saben. una sensibilidad muy chévere en el tacto. Sí. Como que en qué momento está centrado y la gente a veces dice, pero estoy empujando y no lo siente. No, tócalo, cierra los ojos un ratico A una- y vas sintiendo. Qué maravilla, es toda una actividad. Claro, sí.
Exacto. Lo mantiene ahí. Es toda una actividad consciente. Listo. Mire, ¿cómo está Primera el proceso? etapa, estamos centrados. Ahí ya está el Centrados. material centrado, ya no se nos está moviendo un poquito. Ya ahorita le ayudaría un poquito que tiene un baile todavía. Todavía estás, ya. Le encanta el ¿Cómo baile. soy yo de baile? ¿Y cómo le quito el baile, Paso teacher? siguiente. Entonces esa es la misma postura. Palma en L, Sí, señor. hago presión Sí. y empujo hacia allá. Hacia adelante. Hacia adelante. El Es que su material palma se es va. diferente como la mía tiene multiforma. La idea es que Que el material se centre, que no baile tanto. ya. Paso siguiente, entonces pon la mano, ¿sí? Dedo pulgar va acá y vas a hacer presión con el pulgar hacia abajo para empezar a tener Uy, un caramba. vacío. Un Más fuerza, vacío, más ya. fuerza. Yo tengo Sin muchos miedo. vacíos, profe. Bueno, aquí vamos a tener otro. De otro. Mira lo que me está saliendo a mí. Presión, no es presión. Uy, no, La teacher. idea es no llegar hasta el plato, un poco menos. Ya llegué hasta el plato. Mire, profe. Uy, soy demasiado bueno. Eric, mira. ¡Ah! Un poquito más de agua. Eso. Uy, Codo siempre bueno, en la che. pierna, codo aquí en la pierna. Ahí estamos haciendo algo bien especial. Eso. Uy, está Un chéverísimo. poquito más de velocidad. Listo, ahí ya estamos. Paso siguiente. Ay, y ahí teacher. entramos en el material. Veanla con un segundito. Entonces Sí, teníamos señor. postura de la derecha. Mire, un plato, bro. Ay, ese marica ya hizo un matero. Ahora véanlo acá. Postura, veanlo aquí un Sí, segundo. Federico sale, Y Dos con las dedos. dos manos vamos a trabajar como Profe, si digamos, yo soy fuéramos- más de estos dos dedos. Se Cualquiera, puede. se puede. Mano completa, a veces dedos. Desesperado. Entonces vengo acá y voy a levantar. Raco. Nico, ¿te caen mucho las mujeres? ¿Te molestan? ¿Te escriben mucho? ¿Me molesta? No, no me molestan. Si me escriben, sí, pero chévere. Pero no te molesta. No, ¿Le molesta a Estefan? Un poquito de velocidad. Dale un poquito de velocidad. profe, Es- yo estoy lavado. ¿Estefan es la que contesta? Sí. No. ¿Tiene abierto tu Instagram tu novia? No. Sí, Ay. porque me ayuda a publicar. Community. Es una crack. Son un en todo equipo, lo- ustedes dos son un Un equipo. momentico. Somos un equipo, sí. Dale velocidad ahí, perdón. Nico, ¿en qué te inspiras cuando vas a escribir? En la vida misma, bro. Las vivencias de esta vida que es tan maravillosa y tan llena de cosas lindas. El amor, la esperanza, el despecho. El despecho. La unión, la gratitud. Pero digamos, También, ¿cómo hace una canción de despecho si estás súper enamorado? Porque mira que yo creo que el despecho no solo se vive con la pareja. La vida tiene sus despechos, mi bro. Cuando un proyecto no sale como lo queríamos, cuando eso que estábamos esperando no sale, eso nos puede despechar un ratico, unos 10 minutos, media hora, un día, una semana, depende de cómo lo vivamos. No hay que Pero darle tanto a la tusa. yo creo que no, hay que aprenderle al despechito, aprender porque esto no me salió como yo esperaba. Ah, bueno, por algo. Ay, se rajó. Se me rajó el plato, me da por estar hablando del despecho y... Es que no estoy despechado. Este, por ejemplo, la... ¡Ay! Ah. No, teacher, ¿qué me hizo a mi plato? Dale velocidad, vamos a montar una nueva pelea, ¿vale? Por ejemplo, esto me da despecho porque era un plato... Iba bien. Teacher, ¿y ahora qué pasó? Como palagiaco, iba bien palagiaco. Chévere. Es la justicia que De hecho, eso mismo se ve aquí en la cerámica, ¿no? Uno todo el tiempo, de hecho, en el aprendizaje, levanta pieza, se cae, corta y inicia nuevamente, ¿no? Es algo que uno tiene que aprender en la cerámica. Es como la vida, sí, sí, Yo sí, ya le bro. paso más material, ¿vale? Sí, Chicos, señor. chicos, por favor, dejen O sea, de ¿este estar ya no sirve, profundos. profe? Se puede volver a amasar, pero si lo montamos ahí de una, no nos va a ser tan fácil poder levantar pieza. Hay que volver. ¿Así es la cerámica? Así es la historia de la cerámica. No, yo esta no la he usado. Esta no se usa. Esta es para la esponja, para que no se te vaya a rajar. ¿Profe, solo se usa una mano? No, se pueden utilizar las dos. Pero los grandes, ¿cómo lo hacemos? Con las dos. No, con la otra mano se puede levantar. Y aquí empieza un juego interesante. De pronto para que lo vaya a explorar. Entonces se puede 2 palmas, reduzco diámetro, Uy, o con una palma abro. uy, Empiezo a uy, usar forma. uy. Cállese. No, ahí ya le hice fue una vasija. ¿Va? Me gustó así. A ver, voy a hacerlo, voy a intentarlo. Déjelo así. Entonces, una palma. Ojalá se lo tira. No, una palmita aquí, Din. Exacto. Epa. Concéntrese ahí en el momento. Uy, la base Espectacular, cerradita, ¿no? tan. Uy, bro, eso parece un flor. Ya, una matera. Ahora mira esta. Cuidado, te la tiras, bro. No, yo lo tengo más claro que. La verdad es que yo sí ya había practicado eso. ¿Sí? No, obvio no. Gracias, mi profe. Nico cree todo, ¿no? Nico es como un niño, huevón. Gracias. Parece bogotano.
Nico, ¿cómo fue esa experiencia Primera parte, ¿vale? Sí, señor, profe, muchas gracias. de cómo llega Pipe Bueno a tu carrera? Me pareció que ahí diste un salto, ¿no? Sí. No sí, sé, sí, y también qué maravilla. conozco a Pipe y sé lo inteligente que es. Y yo dije, uy, fichó una vez a este pelado que está trending, tal, de una vez. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue No, eso? mira que fue muy orgánico. Algo real, sí. Ya nos conocíamos, lo había conocido una vez en un evento, creo que en un bar hace unos años. Y de hecho, pues Pipe desde un principio, Te la dio. siempre con sencillez. Pipe de verdad es un gran tipo. Tipazo. Sí, un gran tipo, de verdad una persona increíble. Y desde siempre me trató muy bien, como con mucha atención. No, me trató muy bien desde siempre. Yo de hecho le mostré una canción hace unos 3 años y a él no le gustó. ¿Y se lo dijo? Y me dijo, no, bro, esa canción no, no esa me canción no va. Y yo, mi bro, no, perfecto, cuando sea el Qué momento. chimba que Sí, no, que un Pipe. artista le diga, qué mierda. De hecho, yo creo que eso hace que pueda tener una amistad muy buena con Pipe, que es alguien que, pues, que todo el tiempo te dice las cosas como las piensa con la real. y para crecer, ¿no? No lo que uno quiere escuchar, sino realmente Pipe es alguien que varias ocasiones me ha dicho, mira, bro, te aconsejo esto, muévete así. Y todo me ha servido mucho. Pipe ha sido un gran maestro para mí también, un gran amigo y un gran maestro. Entonces ya cuando estaba pasando lo del malo en TikTok, sentí que de pronto ya era el momento de hablarle y ya podía darse la cosa. Y yo tenía esta canción escrita una noche. Una vez había llegado a casa una tarde, como 1 año y medio atrás de que saliera, y me había inspirado, había escrito esta canción una noche, pensando como en esas mujeres, bro, que viven relaciones tormentosas y por alguna otra razón no se quieren dar cuenta, ¿no? Okay. Entonces, por eso esta canción dice, dime tú qué ganas, acostada en la cama llorándole a un idiota que no supo cuidar de tu amor. Dime por favor si vives sufriendo y pagando las cuentas con tu corazón. Entonces es como un llamado a valorarse, a darse cuenta y si usted tiene una persona que le gusta y que está viviendo una relación tormentosa, pues dedíquele una noche. Entonces tenía la letra, se la envío a Pipe, le digo, Pipe, me encantaría que ahora sí grabáramos una canción, siento que ya estoy más listo, siento que puede ser el momento. Y Pipe me dijo, pues envíame la canción. Me dijo, bro, tú sabes que cuentas conmigo, yo estoy puesto, lo importante es la canción. Yo tenía esa canción ya ahí grabada, sin la producción, sino en una maqueta, pero yo dije, esta es, se la envío. Pues, bro, se la envié. Tardó sí como una semana porque había estado ocupado, pero una tarde me llegó un mensaje que dice, bro, esa es la canción. Me escribió mi Nico, esa es la canción. Pues brinqué de la emoción porque pues no sabía lo que se venía con la canción, pero sin duda alguna estaba cumpliendo un sueño que era grabar una canción con el gran Pipe Bueno. Imagínate tú, alguien que ha luchado tanto por un género como el popular, que eso es de un grande. No. Eso es de un grande. Ha hecho mucho por este género y por la música de nuestro país, ¿sabes? Entonces cuando grabamos esta canción fue pura amistad. Hacíamos las reuniones en su casa, en su sala, parchábamos, compartíamos, me contaba historias de la vida, de la música. Sí que tiene historias el hombre. Yo también. Desde los 16 años en esto. Sí, yo también le contaba historias sobre mi vida, sobre mis perspectivas sobre la música. Y se nos dio una noche, mi hermanito. Hicimos el video aquí cerquita, en un restaurante. Ok. Y el resto, pues, sigue pasando. Y si tal vez... Sí, gracias a Dios. No, mucho tema. Gracias a Dios, sí. Mucho tema. Te vi por ahí también con otro fenómeno de TikTok, argentino él. Un niño muy talentoso que se ve que es con un talento único y como una personalidad que tiene el hombre, con Valentino Merlo. Sí, señor. Te vi, te lo trajiste para acá, hicieron una canción, te vi como compartiendo tarima con él. ¿Cómo fue eso? Mira que fue muy especial. Fue un junte... Soy muy bueno. Sí, vas bien con el plato. Yo ya estoy empezando a ampliar el mío. ¿Ha sido bien, profe? Sí. Gracias, mi profe. Bro, gracias por invitarme a esto. Esto es una experiencia para la vida. Durísimo, ¿no? Además, porque yo creo que se necesita paciencia y presencia
que eso requiere los proyectos grandes de la vida, ¿no? No, uno se Paciencia. pone a hablar, se distrae. Se Y va empieza toda a la mierda. ponerse choneto el plato, vea. Pero bueno, ahí va. ¿Qué me preguntaste? Ah, estamos hablando de Valentino. ¿Cómo fue traerlo? Ya, pues había visto a Valentino por TikTok. Uy, yo estoy Míreme, viviendo la yo experiencia todo completa. pulcro. Míreme, yo todo pulcro. Y, y alguien me habló de él, una gran amiga me habló de Valentino, me dijo, mira que he visto a este muchacho Valentino Merlo, que le está yendo muy bien en Argentina, tengo el contacto con él, si quieres te puedo dar el contacto y pueden hablar, le voy a hablar a él de ti. María Ángela, gran amiga que nos hizo ese puente, y pues le habló al papá de Valentino, le dijo, mira, hay un artista de Colombia que se llama Nico Hernández, y yo le escribí a Valentino directamente. Pues Ok. para sorpresa, Valentino me había visto en TikTok. Ok. Y me gustaba lo que hacía. Entonces él, de hecho él me envió un mensaje. Me dijo, ¿cómo estás, mi rey? Me dieron tu número, qué lindo lo que haces. Yo le dije, hermanito, me encanta todo lo que haces. Él me dijo, en estos días te mando una canción para que hagamos. Le dije, perfecto. Pasaron las semanas y no me envió nada, pues entiendo que mucho trabajo tiene Valentino, es toda una estrella. Sí, está pegado. Y yo tenía una canción grabada que había escrito para mi perrita, que se llama Grecia. Grecia. La Angelito, se llama la canción. Se la envié. Ok. Y Valentino me dijo, hermanito, estaba en el carro con mi familia, la puse y a todos nos encantó. Esa es la canción. Y me dijo, mándame la pista ya y que yo grabo las voces. Pues le envié la pista y me envió las voces como a los 3 días. Grabé yo las voces, mezclamos, masterizamos y se vino Valentino para Colombia. Aquí estuvo, hicimos el video en Guatavita, probó la guapanela, probó un sinfín de cosas colombianas, fuimos a Andrés Carne de Res, Ok. probó la morcilla y de todo. La de acá, que es diferente Sí. a la de allá. Y la arepa de choclo. Y se fue más contento. Y tenemos esa canción y quedamos con una gran amistad junto a Valentino Merlo. Les recomiendo Angelito, una canción de amor. Vea, papá. Ay, oiga, me puse a hablar y... Pero no, el mío, sino que yo estoy pensando es como para un Pero cenicero. me gusta ahí ya lo que tienen. Sí, ¿cierto? Sí, ya tiene forma. Ahí ya tiene algo. ¿Tenemos ¿cierto, mi forma o qué, profe? ¿Cómo nos vio? El profe y yo pensamos que ya está bien. Ahí estaría. Sí, unos adelantados, ¿no? Profe, digamos acá que le queda esto como un... Con la Como, esponjita. Entonces, ¿qué hago? Venimos acá, dale giro. Este lo escurrimos, vuelta, vuelta. Y con la esponja entras y pulis. Uy, esto me da Sí, miedo. todo eso sí. Igual aquí, entonces aquí hay exceso de agua. Entonces entras, tomas el agua con la esponja y la escurres aquí encima. Uy, teacher, tan lindo. Esto está maravilloso, ¿ah? Ay. Disculpe, profe. Todo el Disculpe. tiempo de eso se trata. Que uno no tenga miedo de dañar, de manchar, de ensuciar. Para eso es delantal y despacio. Vamos los zapatos. Sí, esa es la verdad. ¿Listo, profe? No, le queda mucha agua todavía adentro, profe, lo está haciendo el mal. Bueno, pero en ese, con todo el respeto, en ese plato, ¿cuánto cabe de comida? No, es que estoy pensando en un sí, como digamos, me gusta que cuando lleguen a mi casa haya ahí como pipas, como caramelos y esas cosas. Entonces pensé en eso, en ponerlo en el centro de mesa. Sí, de eso lo habíamos hablado, ¿no? Lo hablamos porque yo tengo un listado de tacitas que me hacen falta. Profe, ¿acá también venden las tacitas? Se venden algunas piezas. Sí. Bueno, acá va a estar saliendo el arroba en Instagram de este increíble lugar. Entonces, para que si quieren comprar tacitas y cosas, ustedes los venden. O si quieren venir acá a Bogotá, si está en Bogotá, quiere venir a hacer su propia tacita, su cenicero, su plato, vaso pitillo, lo que sea, vienen acá a Quan Lab. ¿Qué significa Quan? Juan viene de un libro soldado. Venga para acá, venga para acá, venga para acá. El profe es todo tímido, el profe es todo... Juan Venga, es le hago la de- nariz. Un libro que fundamenta gran parte de la filosofía oriental. que Ok. se llama De Chin, y habla de 64 maneras de asumir una situación. Juan es una de esas, que se llama contemplación. Juan traduce contemplación. Entonces, aprender a través de la- 74 maneras. 64 maneras. 64 maneras. Contemplación, qué profundo lo que está hablando el profe. No, es que esos temas chinos y eso como que te conecta con un montón de cosas también, ¿no? Veo por ahí como que todos son artistas, están ahí como muy ligados a ese tema. Sí, es chévere porque uno como que va entendiendo que todo hace parte de un proceso, ¿no? Como que es necesario dañar la primera pieza para no decir, mira que le hice mucha fuerza. Entonces en la siguiente ya no hay tanta fuerza. Mira que le puse mucha agua.
hice mucha fuerza y se me abrió demasiado y no lo quería abierto, de pronto lo quería cerrado o lo contrario, ¿no? Entonces uno todo el tiempo en esto hace parte de empezar a leer el material, ¿no? Entenderlo también como un otro, como cómo él se está comportando. Me genera fricción en la mano, entonces le pongo agua. Uy, es mucha agua y me estoy ensuciando, le quito un poco, ¿no? De eso hace parte también la cerámica. Qué bueno, profe, muchas Buenísimo, gracias. entonces ahí está la invitación para los que quieran venir por acá. Está chévere el parche. Listo. Y aquí un Con poquito de mucho velocidad. amor. Sí, señor. De velocidad. Puedes entrar con esta esponja. ¿Me ayudas mi teacher? ¿Por qué no? Ya no. No quiero que se me queme el pan en la puerta del horno. Uy, eso se ve que se va a rajar. No. No. Eso es un... Sí, y lo mismo puedes hacer por fuera. Lo vas poniendo por fuera. Listo, ese es Nico, ¿qué se viene en tu carrera? ¿Qué podemos esperar este año o ya para el otro? Pues este año, tengo una noticia, no lo he dado. ¿Par de cositas tenés? Este año va a sacar un tema, un feat, un junte. Tiremos acá la primicia. No. Oye, parcero. Ya te la mostré. ¿Qué tal está? No diga con quién, no diga nada. ¿Qué Dura, tal está? pero yo la tengo. Alguien me la envió por ahí, tal vez por error. Yo te la envié. Listo, ahí la tengo, la voy a filtrar. No, mentiras, pero sí tiene un adelantico ahí. No, pues viene una canción con alguien que amo y admiro, que hacemos una dupla maravillosa. Durísima esa con el dupla, gran ¿verdad? Pipe, bueno. Durísima. Vuelve la norteña, vuelve el Nico norteño. Vuelve el bailecito. Sí, señor, vuelve el bailecito, el popular. Ahorita que me la puso, claro, ya tiene un que literal no empieza a moverse así solo. Cuando ustedes la escuchen van a empezar y van a hacer el TikTok, obviamente. Exacto. Pues sí, mi bro, he estado en una exploración musical a través de un movimiento que creamos con mi familia de amigos. Y es el movimiento Musari. Entonces, en este momento, ¿de qué se trata, bro? De hacer música con amor, con intención, de unir referencias y hacer canciones con el corazón. Estoy haciendo un álbum que reúne referencias de la música norteña, la música popular colombiana, el mariachi, el regional mexicano. Eso va a estar muy bueno. Durísimo. Ya más o menos tengo unas 9 canciones, espero que sean entre 9 y 11. Van a haber covers, inéditas, pero todo para la fiesta. ¿Vuelven pa' covers? compartir, ¿Vuelven los covers también? Para rumbear, para pasarla bueno, sí, vuelven covers. De hecho, viene uno de Romeo, otro de Aventura. Ok, otro palito. Ya compraste la licencia, obvio. Estoy en ese proceso ¿Qué sigue acá, profe? Listo, ahí ya estaríamos. Si la forma es como lo que nosotros quisiéramos tener. La verdad, Entonces, sí. ahí nosotros ahorita ya hacemos el corte. La pieza se debe dejar secando por completo. A ver, veamos por acá. Esta está un poquito gruesa, pero está bien. La podemos dejar secando ya por completo y entra proceso de horneado. ¿Cómo se hace el corte? Listo, vamos a hacer el corte. A ver, aprendemos a hacer el corte. Me habían parado el cronómetro. ¿Vio en qué número paró? ¿Usted cree en las energías, bro? Sí. Yo creo que todo lo que nos rodea es energía. Todo lo que nos rodea es energía. Y mira ese número en que paró. Mira, 43, 25, 18. mira, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, sí, hay varios números Y seguidos. 8, que es el número infinito. Aquí lo tengo. Ay, ¿qué significa eso? Pues ya piénsalo. Piénsalo. Ay, no, soy una hueva. Mística, energía, conexión. Oiga, sí. Tú hiciste como un proceso ahí como muy energético en un país. ¿En cuál fue? ¿En Ecuador? ¿Bolivia? Quizás. Que te vi como en un retiro. Pues mira que no, en un retiro no. Mira que en varios países he tenido la oportunidad, incluso acá en Colombia, de conocer comunidades indígenas y aprender sobre sus saberes y sus tradiciones y sobre sus costumbres ancestrales. ¿Te para gusta la mucho vida. eso? Pues me parece que hay formas de vivir maravillosas, de encontrar el bienestar y la paz interior, pues que es importantísimo para desarrollarse en cualquier ámbito de la vida, personal, profesional, interpersonal, emocional, laboral. Nico es un alma vieja.
En eso sí creo, Nico es un alma vieja, güey. Despertó joven. Sí, sí, sí. ¿O despertó joven? Despertó joven. Yo creo que es un alma vieja. ¿Usted qué dice, profe? También, creo que es un alma Un alma vieja, ¿no? Yo también soy un alma vieja, por si alguien quiere saber. Listo, profe, cortemos a ver. Ay, con un hilo. Ay, pelado. Bien Ah, ¿yo pelado, mismo? bien pelado. Entonces mira, te voy a mostrar. Enrollo, Qué maravilla. dedo pulgar, dedos pulgares sobre el plato Y a revés. voy a jalar hacia mí, ¿vale? Ok. Entonces enrollas un costado, Como lo de mantener en la mesa, fácil. No, dedo acá. pulgar, pon dedo pulgar aquí, eso. Y Aquí es donde se dividen las almas viejas de las nuevas. fuerza, fuerza. ¿Qué dijo? Digo, los hombres de los niños. Ahí es donde muere el Oh, Mira, sí está re loco. Ahora una vez más. ¿otra vez? Uy, ¿Mojamos? Pero ese plato te quedó súper lindo, bro. No, que sí, no, y lo va a pintar unos colores. Lo Lo vamos voy a a pintar, ¿o no? Claro. Puede pintar. Después de que esté horneadito. Se puede antes o después de hornear. como Ah, ¿de verdad? quieras. Entonces otra vez lo pasas. ¿Cuánto tiempo dura eso? No. Se fue. Pasa. Con amor, Dale, con dale, dale, amor. completo. Eso es. No, al taller del maestro vengo. ¿Ah? Ay, profe, pero él no estaba anclado ahí a nada. No, solo la arcilla se pega al metal. Listo, vamos con el otro. Ya sabía. Ay, El otro se llama Nico, profe. Listo, vamos. Michelle, espérate, ¿qué le estoy haciendo? ¿Una formita? Sí. Va. Profe, ¿cuánto tiempo dura el horno? Pasa por 2 cocciones. La primera cocción más o menos 8 horas y media. Sale del horno, montamos esmalte, que es un recubrimiento en vidrio, y se vuelve a hornear, generalmente unas 9 horas, 10, según la carga del horno. Ok, afortunadamente Metrocámara nos dio bastantes memorias para grabar todo el proceso en las 8 horas. Siendo que le perdió el centro ahí. Está chévere la textura. Ay, mi Oh, vida. esa chévere, es una Sí. forma abstracta. Sí. No, El plato es chévere. como para el mondongo. Sí. Sí, Una forma fluida. como para un Melo. sancochito. ¿Cuál es su comida favorita? Uy, tengo muchas. Mira que me encantan las frutas, bro. Me fascinan las frutas. O sea, ¿Cuál? me encanta la sandía, el melón. La sandía, uy, el melón, para los riñones es bueno, pero ¿Sí? no sabe tan bueno, ¿eh? Sí, ¿no sabías? No, ¿cómo no? O sea, es bueno. ¿A ti No, te gusta? No, el melón, yo soy de las personas que cuando sé que algo me hace bien, ¿Sí? lo practico o lo hago o lo consumo. Ah, qué bueno. Entonces, por ejemplo, el melón me empezó a gustar porque supe que era muy bueno para los riñones, por Ya. ejemplo. La lechosa que no me gustaba antes la empecé a... La lechosa es la La papaya, ajá. Ya. Para la digestión, buenísima. Sí, sí, sí. buenísimo. Pero es para la digestión, es muy buena. Un costado, sí, señor. eso es. Sí, hay que... ¿Y lo paso? Bien, bien. Así que cambia. Dale con fuerza, sin miedo. Vamos a extraer. Bien anclado el plato. Eso. Nico, el junte soñado. Ahora mismo. Nodal. Listo. ¿Nodal? Sí, señor. Pero no le vaya a aprender a ¿Otra vez? No. Nuevamente. O sea, que nos empieza a tatuar la cara y eso, sí. Canción favorita en este momento. Uy, Síguela. La que tienes ahí en... la que va a salir con Pipe. Esa la tienes ahí en bucle. Sí, esa es mi favorita. Ok, no, está buena. Y sale ya mismo en estos días. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, ahí Para le- diciembre. Ahí le vamos a avisar Es que diciembre ya se acabó este año, muchachos. Ya no se hizo nada este año. Vamos el otro con toda. Sí, dale, dale. Dale, sin miedo. Gracias, mi profe. Uy. Uy, le quedó al final la salvó, siento yo, cuando le metió la uña. Qué buen Es un místico. platico de esos Ay. platitos que son muy prácticos. Sí. El mío, el mío va bacán. El mío parece la tapa de ese plato. Eso sirve como para poner las llaves. El mío está así. El mío es un plato.
Listo, bueno, terminamos. Después les vamos a mostrar el resultado final. Después, obviamente, vamos a coordinar para que te puedas llevar tu platico y pintarlo y todas las cosas. Y a mí también el mío, profe, porque para eso se pagó la clase. Nico, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Espero que te vaya súper bien. Voy a darle todo mi apoyo. Aparte, Pipe también, que es un gran amigo mío. Muchas gracias por venir a la zona. ¿Qué tal te pareció? No, brutal. ¿Chimba? Brutal, sí. Tin. Sí. Me encanta, gracias por la charla, por la clase, que termina siendo una enseñanza grande. Y es que las cosas buenas de la vida pues requieren paciencia, amor y constancia, ¿no? Un Estar ahí. consejo para esos muchachos que están con ese sueño, ya sea en la música, ya sea en cualquier arte, cualquier trabajo, oficio, que tienen un sueño, una empresa, lo que sea. Perseverar, aguantar, no tirar la toalla, porque creo que en los días más duros y más difíciles, pues es cuando más estamos cerca de eso que queremos, ¿no? Siempre estamos avanzando, cada paso cuenta, entonces no desfallecer y aclarar qué queremos, aclarar de verdad antes de empezar un proyecto qué quiero lograr con esto, qué quiero hacer con esto. Y ¿A dónde quiero llegar? total. Y echar para adelante con amor, como digo, lo más importante es el amor, porque creo que si le ponemos amor a la vida, a lo que hacemos, a nosotros mismos y a quienes nos rodean, pues vamos a tener una vida, vea. Y antes de Linda. despedirnos, ¿podemos poner ahí un poquitico de esa canción con Pipe? Sí. ¿Sí? Claro. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Mira, a ver si está ahí en mi celular, en mi airdrop pasó. No, es que hay algo, No, pero un poquito adelante, adelanta un pedacito. No, no se puede. Hasta ahí. Ahí que está. No, es que... No, muchachos. Tienen que verla. Les voy a avisar. Voy a ser el primero en avisarles, en subirle... va con video y todo, me imagino. Con video. Y después de esta vienen varias así. Voy a sacar un álbum de pura norteña. Ish, señores, que se tenga. Que se tenga tu taina. Bueno, muchas gracias, Nico, por venir, por aceptar la invitación a esto que es La Zona. Yo soy Eric Pavón, él es Nico Hernández y esto es La Zona.